de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata, en su programa Gestión Social, el día de hoy dándole la más cordial bienvenida al ingeniero Alberto Licona Anaya. Bienvenido como siempre, Alberto. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Alberto. Alberto, hay temas que están muy sensibles actualmente. Sí. Y hay dos temas que tú nos has diseñado para este programa, que es hablando de cultura y corrupción, con dos preguntas. Uh-huh. ¿Es la corrupción de la cultura o es la cultura de la corrupción? ¿Por dónde nos llevas en este tema? Pues la pauta no la inventé yo. La pauta la marcó el cineasta González Iñárritu. González Iñárritu da una expresión al recibir su premio, su Ariel o el Oscar, sí, su Oscar. Entonces él habla de que, bueno, pues la política está inmersa en un mar de corrupción, o sea, ya es indistinguible de la corrupción. Y bueno, pues recordarás que mi formación o de formación está en el lado de la matemática y de la física, y que han sido los temas en donde yo me he recreado, ¿no? Sí. Es un lugar común que le atribuyen a Albert Einstein la expresión de la energía. ¿Ok? Él dice que la energía en alguna forma es equivalente a la materia y da una expresión de conversión o equivalencia. Dice que hay que tomar la velocidad de la luz, elevarla al cuadrado y multiplicarlo por la masa, y eso nos da una cantidad de energía que está contenida en esa masa. Es incorrecto atribuirle ese resultado al señor Einstein. Toda la brillantez que su persona pudiera haber tenido no justifica que se le atribuya ese hallazgo o esa expresión de la energía, porque muchos de sus contemporáneos la habían expresado con anterioridad, pero el señor estaba un poco distraído elaborando la teoría, que se le olvidó referir a sus a sus contemporáneos. Por ejemplo, yo he encontrado referencias a que Lagrange, un matemático francés, que había estado estudiando precisamente unos modelos matemáticos que se llaman lagrangianos, y a través de ese mecanismo había llegado a esa conclusión, a que si una masa se pudiera convertir en energía, la cantidad que correspondía a esa masa, pues debería de ser la expresada por la ecuación que se le ha atribuido de manera sempiterna a Einstein. Y no, bueno, Lagrange fue 5 años antes, y hubo otros que también la expresaron con diferentes aproximaciones a teorías, ¿no? Y a planteamientos físicos. Entonces, bueno, pues yo creo que el señor González Iñárritu, poco acostumbrado a la expresión de Einstein, pero él pudo haber hablado de que la corrupción se podía calcular
como la velocidad de la luz al cuadrado multiplicada por la actividad política de la sociedad, ¿no? O sea, es una manera de equivaler a la política con la corrupción. O sea, esto nos daría hasta una medida, una forma de medida, de decir cómo se corresponde. No, es obsceno el asunto. Digo, la verdad es que no es la política el único campo en donde está permeada la corrupción. La corrupción aparece pues en todos los lugares, en la industria, en el desarrollo de la tecnología, en el comercio, en las relaciones humanas, en las policías, en el crimen organizado, en el narcotráfico, en todos lados. O sea, parece que la corrupción es la modelo de cambio de nuestra cultura. O sea, es algo más íntimo. O sea, no podríamos decir que nada más los políticos son corruptos, ¿no? O sea, parece que todo esto está muy, muy disperso, muy, muy compenetrado en todos los ámbitos de la vida actual, ¿no? O sea, no es un bien exclusivo de los políticos, ¿no? No es moneda de cambio exclusiva de ellos, ¿no? Quizás es el lugar en donde con más facilidad se ve la expresión de la corrupción. Hay un ingrediente muy importante que es el poder. Sin duda. Y el poder, lógicamente, permite hacer muchas cosas. Bueno, eso nos lleva a los acontecimientos más recientes, ¿no? O sea, Carmen Aristegui, una de las más destacadas periodistas, Sí. pues se ve envuelto en un torbellino de pasiones y es expulsada de su programa. Sí. Y otra vez uno vuelve a ver cuál es la marca que debemos de proteger. ¿Qué es más importante? ¿La expresión de Carmen Aristegui o la del contratante, que no tiene exactamente un auditorio cautivo? ¿No? La verdad es que hay muchas expresiones en el sentido de, bueno, ¿y quién perdió más? ¿La señora Aristegui o la cadena que la contrataba, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues lo que está subyacente a todo eso es el uso de un segmento del espectro electromagnético, la banda de los 2.5 GHz, que originalmente se utilizaba para enlaces de microondas y cierto tipo de usos para televisión, y que ahora pues está encontrando unas utilizaciones mucho más atractivas en la telefonía celular. Entonces están tratando de rescatar esas frecuencias que están detentadas en concesión por algunos radiodifusores que no se quieren desprender de ellas. Dicen, bueno, ya me la dieron, ¿por qué me la quitan, no? Y bueno, es un problema que no se acaban de poner de acuerdo, porque la Comisión de Competencia de las Comunicaciones pues, está igual que yo cuando tenía hijos, y tenía yo 2 hijos y un solo triciclo, ¿no? ¿A quién se los doy? ¿Al más viejo? El que tiene más antigüedad. O se lo quito al más viejo porque ya disfrutó de él media hora y ahora lo debe de tener el otro hijo. O sea, yo era un inepto completo para resolver ese tipo de controversias y diferendos. Pero la comisión también, ¿no? Entonces, si nos vamos al tema de la antigüedad, bueno, entonces nadie le va a quitar a Televisa y a la familia Azcárraga nunca las concesiones. Pero no sería inequitativo seguirlas conservando para su beneficio, sobre todo sin ninguna contraprestación de regreso. Digo, si mi hijo el mayor ya había disfrutado del triciclo 2 horas,
a mí me parecía con algún sentido de equidad y de lógica que las siguientes 2 horas Claro, lo disfrutará el otro, hijo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero no, acá no, bueno, pues argumentando que ya llevan 60, 70 años detentando esas concesiones, entonces tienen derecho a otros 70 años más, o a cuántos. Porque un sentido de equidad diría, no, ya te enriqueciste, ya disfrutaste esto, ahora deja que otros hagan el negocio. Y hagan la expresión, porque quizás lo hagan de manera diferente, ¿no? O lo hagan mejor, lo hagan con más coherencia, con más apego a la cultura. Pero la cultura es algo que también está un poco torcido, ¿no? El tema es complicado. Nuestra cultura es una mezcla de influencias europeas con remanentes indígenas. Y esa mezcla, pues, no ha resultado exactamente sana. Exhibe sus asuntos tóxicos, ¿no? Lo vemos, pues, este asunto, ¿no? El tan llevado y traído caso de que no nos queremos, ¿no? Bueno, no nos queremos porque somos un pueblo mestizo y ni los conquistadores blancos quieren a los indígenas, ni los indígenas quieren a los conquistadores blancos. Y ninguno de los dos quiere a los mestizos porque tienen parte de los dos, ¿no? Y si a eso le agregas componentes moriscos, componentes africanos, componentes asiáticos, pues la mezcolanza que tenemos aquí es que nadie quiere a nadie, ¿no? Y bueno, hay mucho desarrollado por la ciencia que podría darnos esperanzas. Por ejemplo, hay algunos estudios que mencionan que la mezcla, el mestizaje, pues da origen a seres más resistentes, más dispuestos al desgaste, al trabajo, a la actividad, y más fuertes, ¿no? Generalmente las mezclas son diferenciados en ese sentido, ¿no? Pero la estadística, por ejemplo, con su teorema del límite central, o central del límite, no sé cómo la llaman, dice más o menos que si tú vas promediando las cosas, eventualmente todo adquiere una distribución normal o uniforme. Y eso lo que querría decir es, si estimulas y propicias el mestizaje, pues todos van a acabar eventualmente como una sola raza uniforme. Sí, pero eso va a requerir muchas generaciones, ¿no? Cientos o miles de generaciones. Entonces, el problema es cómo lo arreglas. Bueno, pues hay quienes dicen, pues podemos esperar a que el proceso del mestizaje acabe con las diferencias raciales o étnicas o culturales o del código postal, como se quiera ver. Y nomás es cosa de sentarnos a esperar a que todo mundo se vea igual, porque ya no está tan blanco, ya no está tan oscuro, ya no está tan amarillo, ya no está tan rasgados sus ojos, ¿no? Sí. El otro tema, como lo han destacado algunos otros estudiosos, dicen, no, bueno, lo podemos también resolver a través de la forma cultural, porque el ser humano no nomás es gen, no nomás es ADN, también hay componentes culturales y la cultura es muy importante, ¿no? Ya hablamos del tema, ¿no? El origen de la violencia, pues lo ubicamos en los manejos culturales de los bebés. Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, pues eso también tiene que ver con la agresividad, con esta
este oportunismo insaciable, pues que se puede apreciar en toda la sociedad, ¿no? Este oportunismo de que, por ejemplo, un conductor no puede dejar un espacio de seguridad porque aquellos que creen que son muy listos y que además se merecen el espacio para poder ir adelantando a todos, pues se meten imprudentemente, Sí, sí, sí. te quitan ese espacio de seguridad que tú tratas de utilizar. Conservar, claro. Y luego se enojan si reclamas o dices, oye, no es para eso, ¿no? Y lo mismo pasa con el uso de los contrasentidos, ¿no? Tú estás esperando pacientemente en tu carril y ves que todo el mundo cree que tiene derecho a adelantarse. Y lo mismo pasa en las colas de los bancos, y lo mismo pasa en los supermercados, y lo mismo pasa en todos lados, ¿no? Porque ese sentido de oportunidad, de ponerse las pilas, es algo que se fomenta en la cultura. Ahora, aquí hay un tema que... ¿qué es primero? Hablando de la educación. Educación, cultura. Van tomadas de la mano, la educación y la cultura. Sí, bueno, y de eso ya hemos hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, hemos discutido y coincidido con otro de tus invitados, Jaime Villegas Pacheco, pues que la educación tiene principios bizarros, del mundo en negativo. No sé si recuerdas la caricatura de Superman. En Superman había un mundo de ficción que era el mundo bizarro. En ese mundo bizarro existía un Superman, pero pues que no era exactamente un héroe, sino era la antítesis del héroe. Porque en ese mundo bizarro todo estaba reflejado en el espejo. O sea, al que se portaba mal lo premiaban y al que se portaba bien lo castigaban. Y uno decía, bueno, pues ese mundo raro, ese mundo bizarro, pues debe ser muy complicado. Y no, los matemáticos hacen uso y estudio de este concepto y han podido darse cuenta, y de hecho lo han establecido en una forma muy, muy clara, muy transparente, que son indistinguibles el mundo bizarro y el mundo natural. Y basta nada más un momento de reflexión, porque si alguien en el mundo bizarro se porta mal, lo premian. Pero en el mundo bizarro el premio es un castigo. Entonces, ¿Juan te llamas? ¿Sí me explicó? O sea, eso lo que quiere decir es que el mundo normal y el mundo bizarro, con las cosas intercambiadas, los conceptos volteados, son esencialmente correspondientes. ¿Ok? Porque todo está cambiado, todo se cambia, y al cambiarlo, pues con la doble cambio se anula el concepto. ¿Ok? La parte fea es quererle aplicar a un mundo normal criterios que serían aplicables al mundo bizarro. Esa es la parte perversa y esa es la parte pervertida. ¿Sí me explico? Y eso es lo que está pasando. Tú utilizas criterios bizarros para educar a los niños. Te voy a citar un ejemplo. Nuestro secretario de Educación Pública preguntó, y seguramente alguien le dijo, alguno de sus brillantes asesores le dijo que el bullying era una de las cosas que había que combatir, porque el bullying, como la corrupción, estaba haciendo presencia y permeando en todos los escenarios, ¿no? Y como dije el otro día, es un mal generalizado. Uno puede ver pues, los asesinatos masivos que ocurren en los high school norteamericanos,
uno puede ver las golpizas despiadadas que ocurren en las escuelas primarias y secundarias de Francia. Uno puede ver el bullying en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el maestro para educar al niño? Pues le hace bullying. Porque de entrada a todo el mundo, calladitos. A ver, estoy hablando yo, se calla. ¿Sí me explico? Sí, ¿Qué es eso? Bueno, pues sin lugar a dudas eso es un bullying porque está agrediendo a la personalidad de los niños, ¿no? Y eso es lo que ha destacado una serie de expertos y de gentes conscientes de lo que es la educación. Un señor que se llama Ken Robinson dice que más o menos la cultura occidental ha configurado una educación primaria que acaba con la creatividad de los niños, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al niño no se le permite que haga lo que le gusta. No, se le detiene. Ahorita vamos a verla. Oye, no, pero es que yo quiero pintar. No. Ahorita guardas tu cuaderno de dibujo y ahorita vamos a hacer una plana de la A y te jodiste, ¿no? No se lo dicen, pero así está, ¿no? Sí, así es. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque la escuela ha reproducido todas esas prácticas de control que resultaron muy convenientes pues, para la sociedad industrial. Ajá. La escuela reproduce todos esos elementos de control, de disciplina, de condicionamiento que son necesarios o deseables en las factorías, ¿no? El director de la escuela es el director de la empresa. Los maestros son los jefes de departamentos y allí para abajo, ¿no? Y el sonido para entrar y salir, las actividades coordinadas simultáneas, el condicionamiento a que hay que esperar el pitazo, no se puede uno mover, está prohibido levantarse al baño, hay que pedir permiso para ir al baño, como si nuestra vejiga o nuestro intestino nos lo permitieran o se lo permitieran a un niño, ¿no? Y bueno, pues qué más bullying que no lo dejes ir al baño, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Mira, ve las cosas como han devenido en cosas bizarras. En un principio la educación se pensó como una manera de liberar a los papás del cuidado de los niños, hacer una economía de escala y decir, bueno, pues los vamos a meter en un granero, una o dos adultos pueden hacerse cargo de 15 o 20 niños y los papás se pueden dedicar a sus labores, a preparar la comida, sembrar, etcétera, ¿no? Sí. No, ahora es al revés, ¿no? O sea, las maestras demandan atención y le exigen al papá, oiga, su hija no está entendiendo, ¿no? Perdón, ¿quién debería de dar las explicaciones de que el niño no aprenda? ¿La mamá o la maestra? Porque la maestra está para eso. ¿Sí me explico? Claro. Y los llaman y les voltean la tortilla y les dicen, a ver, oiga, ¿por qué su hijo no pone atención? ¿No? Bueno, es muy sencillo, porque la oferta educativa no está en concordancia con la época. La gente cree, equivocadamente, que el maestro tiene la prioridad sobre la atención de los niños y no obedece a las leyes de esto que han llamado el libre mercado. Si un niño encuentra que es más atractivo estar jugando con un teléfono celular, pues el maestro pierde. ¿Sí me explico? Claro, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tema que quiere presentar el maestro es una cosa 27 veces más aburrida que lo que pudiera él encontrar en el teléfono celular, o en las llamadas, o en los mensajes, o en el cine, o en la lectura de los pasquines. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no nos debe de sorprender. Después quieren lanzar campañas de vamos a leer porque tenemos que leer, ¿sí? Ajá. Sí, pero cuando el niño quiere leer, lo callas, lo sientas y le dices cruza los brazos y ponme atención, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí hay un conflicto terrible, ¿no? Eso es lo que está pasando. Estamos utilizando cosas que funcionarían en el mundo bizarro, pero no en el nuestro. Una de esas cosas bizarras es las elecciones. Ya habíamos hablado también de eso. ¿Por qué los políticos están haciendo las fechorías que están haciendo? Pues porque se han dado cuenta que pueden hacerlo y nadie los controla. ¿Y por qué pueden hacerlo? Pues es muy sencillo, mira. Operamos con base en una democracia representativa. En pocas palabras, la democracia representativa divide o segmenta a la población en dos grupos. Los que son susceptibles de ser elegidos y los que votan. ¿Ok? Se supone que los partidos deben de ofrecer una plataforma de principios, una forma de trabajo, y que van a representar algún núcleo de población. Para eso fueron elegidos. Pero tan pronto son elegidos, se van a poner de acuerdo entre ellos con sus directivos de partido y nunca consultan cuál es, ¿sí? Bueno, es una copia de la ¿cómo se llama? De la democracia del siglo III o VII, antes de la era actual, que predominaba en Grecia. De ahí está tomado el modelo, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que con las elecciones, Ajá, el ciudadano le otorga el poder. sí, y es un cheque en blanco, con Sí. duración de 6 años o 3, con opción a que después, 4 meses antes, brinque como chapulín y se coloque en otro lugar. Sí. Ajá. Y además, las reglas de eso las ponen ellos. ¿Ok? Entonces, si el ciudadano quisiera introducir reglas para normar la conducta de los políticos, pues no puede, porque no tiene ni voz ni voto. Claro. Las democracias representativas están mostrando su falta de calidad, su estupidez, por todo esto. Algunos lugares un poco más, con más sentido, pues ya lo están haciendo de otra manera. Ajá. Hay algunas regiones de Europa y de Occidente también, en donde los cuerpos legislativos no eligen las leyes, nada más las formulan. Pero quien aprueba las leyes es toda la población. Y a través de el uso de teléfonos celulares, de internet y de toda la tecnología que hace posible captar la opinión de toda la población y no de una partida de delincuentes. ¿Hay algún lugar en el mundo? Claro que sí. que Se lo llama está haciendo? Suecia, se llama Dinamarca, se llama Finlandia. Allá los cuerpos colegiados elaboran la ley, pero quien la aprueba es el grueso de la población. Claro. Porque allá los ciudadanos no son ciudadanos de segundo, no son esclavos, porque ese es el símil que tenemos acá en nuestras ridículas democracias representativas. En la vieja Grecia, los ciudadanos eran los que podían ser electos, los que tenían voto, los que podían hablar, los que podían dirigirse a las multitudes. Y los esclavos no, ni siquiera votaban, ¿no? Ajá. Sí. Por eso se hacían los espacios para que entrara la totalidad de los ciudadanos. Pero las mujeres y los esclavos, pues eso es porque tienen que opinar, ¿no? Acá el único adelanto es que voten. No, ya votaron, no, ya, suficiente. Ay, no, ¿por qué le tengo que enseñar cómo me gasté el dinero? No, ya, es un escándalo ese, o sea, ¿qué les pasa, no? Y además es una pérdida completa de conciencia, porque además, en todas estas rapiñerías,
pues creen que tienen derecho a usarlas, que así es, así debe de ser. O sea, ese es el nivel de pérdida de conciencia que tenemos, ¿no? Esas personas son como los que van brincando de carril en carril, adelantando a todos en la cola, que creen que así debe de ser el mundo, así tiene que ser, está hecho para que ellos hagan eso. Porque de otra manera, pues el mundo no funciona para ellos. Y si no pueden hacer eso, entonces como que el mundo no tiene sentido, o sea, y insisten, o sea, ese es el despropósito, ¿no? Y ese despropósito parece que es cultural, es todo Occidente lo que está torcido, ¿no? Ahora, mira, hay un libro que escribió Isaac Asimov, habla acerca de cómo se hacen las elecciones en el siglo 34. Ajá. Él lleva la cosa a una situación que es pues es aberrante. Ajá. Él describe que hay un instituto que tiene registrados a todos los ciudadanos, los tiene perfectamente controlados con chip, huella digital, iris de los ojos y todo, ¿no? Y electrocardiograma para que con el pensamiento se le pueda reconocer, ¿no? Y todo. Y la manera de nombrar al primer ministro de aquel asunto es porque se genera una micromuestra en la población elaborada con una tecnología muy sofisticada que han desarrollado los matemáticos estadísticos. La micromuestra la han podido reducir al mínimo de la expresión, o sea, van a entrevistar a una persona. Pero esa persona es escrupulosamente seleccionada entre toda la base de población. Y no le van a ir a preguntar quién es el que debe de ser el primer ministro o el presidente o cualquiera que sea la figura de gobierno. Sí. No, le van a hacer una serie de preguntas que podrían considerarse efemérides. O le van a preguntar la hora, que si le gusta el fútbol, que si le gusta el cine, que si le gusta el teatro. Y de todas las respuestas que haga, van a concluir cuál de los ciudadanos que, según el criterio de selección muestral que ha desarrollado toda esa tecnología, entre ese pequeño espacio, cuál de todos esos son los que mejor corresponderían a las respuestas incidentales del gran elector. ¿Ok? Bueno, esa es la expresión, vamos a decir, más ridícula, más abyecta de la democracia, cuando todo se ha simplificado a preguntarle a alguien y ni siquiera preguntarle a quién quiere que gobierne. Pero Isaac Asimov hace toda una historia de cómo es que el sistema de elecciones llegó a esa condición. Y pasa por lo que te estoy describiendo, o sea, no es una invención mía, o sea, yo lo leí y lo veo completamente claro. Y además dice, bueno, las leyes las deben de aprobar quienes las van a sufrir y quienes las tienen que observar y quienes tienen que tener conciencia de que las deben de respetar. Sí. Y las van a querer respetar porque ellos las decidieron, ¿ok? Entonces, el cuerpo legislativo se va a limitar a elaborar las leyes. Pero quienes van a decidir si esa es la regla que aplica a toda la población es la población, no esa pandilla de ladrones. Que de manera natural las van a poner a modo para enriquecerse rápido, para enriquecer a su compadre o para conseguir casas que son muy necesarias en estos últimos días, ¿no? Y que, bueno, pues puede estar detrás de los cambios de comentaristas de noticias.
¿Ok? A mí me preocupan varias cosas. En el caso de la señora Aristegui, me remito a una situación análoga. Una publicación con caricaturas muy jocosas, muy hirientes. Charlie Hebdo, que sufrió un atentado. El atentado inmediatamente en Francia fue identificado como un atentado contra la libertad de expresión. Hubo ahí alguna matazón o algo. No vamos a decir que de manera gratuita ni merecida, ¿no? Quizás la represión o la represalia que aplicaron a esa publicación pues, fue desproporcionada. Una cosa es publicar una caricatura obscena o sobre cualquier figura religiosa, y otra cosa es pues, que lleguen a masacrarlos, ¿no? Pero algo que fue significativo es que toda la población europea se alineó como si fuera un campo magnético. Se polarizó. Se polarizó bajo la expresión Je suis Charlie Hebdo o algo así. Bueno, acá no ha ocurrido eso. La población no en la misma manera se ha polarizado en torno a la problemática de la señora Aristegui, diciendo nosotros también somos Carmen, somos Aristegui. O sea, en Europa no nada más el presidente o primer ministro francés se expresó como solidario a la revista, a la libertad de expresión. Se expresó la primera ministra de Alemania, se expresó el rey, se expresó el jefe del Parlamento Europeo, el jefe de los parlamentos británicos, porque veían como una agresión de otra cultura, de otra, ¿sí? De Oriente. Ajá, lo vieron como una guerra religiosa. Nosotros no. Nosotros no nos damos cuenta que es una guerra religiosa. O sea, lo que está en juego es la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos aquí a unos buenos gobernantes que tienen un colmillo retorcido para este asunto, ¿no? Están suprimiendo o recatalogando alguna parte del Archivo General de la Nación diciendo que pues eso no se toca, no se debe de tocar. Uh-huh. O sea, el tema de la transparencia está muy lejano acá. O sea, yo no puedo ver en qué se gastan las partidas. No, porque es un tema de seguridad nacional, es un tema de datos confidenciales personales y nadie puede ver eso. ¿Ok? Y van inventando cosas y nos espantan con el petate del muerto, su sombra y la máscara de la sombra del muerto, que todavía no se ha muerto porque no sabemos dónde está desaparecido, ¿no? Así está el asunto acá, ¿no? O sea, conculcan el acceso a la información, se abrogan el derecho a decidir qué puedes ver y qué no puedes ver. Y bueno, pues es el caso de los temas del 68, ¿no? Por sobre de esos expedientes pues, pesó un hermetismo de 30 o 40 años, ¿no? Para que no se pudiera identificar al delincuente que cometió los ilícitos, ¿no? Porque además el señor no se sentía delincuente, no se sentía violador del orden. Bueno, como ves, el tema es muy complicado, ¿no? Muy complejo. Pareciera que está en la naturaleza de la cultura. Pareciera que van de la mano, como hermanos siameses. No se pueden desprender cultura y corrupción.
Por eso la pregunta, ¿a qué estamos participando? ¿A qué estamos asistiendo? ¿A la corrupción de la cultura? ¿O es la cultura de la corrupción? Es la expresión que maximiza, que potencia, que desarrolla, que hace florecer a la corrupción, ¿no? Pues más bien parecieran las dos cosas, ¿no? Y bueno, también hay un tema matemático que pues, podría estar mezclado en este asunto, ¿no? Es un tema que alguna vez describieron como la autorreferencia y bueno, pues es un teorema que se llama el teorema de Gödel. Tiene unas expresiones un poco confusas, pero básicamente lo que dice es que no puedes hacer un sistema de datos de leyes coherentes porque eventualmente van a generar una contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir es que en la medida en que tú vas haciendo el formalismo, la formación de reglas, de leyes, pues es muy complicado garantizar que no van a entrar en contraposición una con la otra. A veces no en forma directa, a veces en forma combinada. Entonces, cuando eso ocurre, pues viene una controversia de los intérpretes, de los ministros que van a interpretar la prioridad o la pertinencia de una ley sobre la otra, y ahí ya no se ponen de acuerdo. Y ese es precisamente el papel de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues ve también el desaseo con el cual están formando estos grupos colegiados, ¿no? Acabamos de pasar de un evento de esos, ¿no? Y eso también nos lleva a, bueno, ¿y por qué la población no elige a esos señores a través de su voto directo, a través de un celular o de una aplicación de tablet o una computadora o qué sé yo, una llamada telefónica? Yo quiero a este señor, al otro no. ¿Por qué tienen que ser los diputados los que eligen en base a una terna? ¿Por qué no? Bueno, y te menciono todo esto porque nos venden las virtudes del sistema a medias. No sé si conozcas un proceso que se llama insaculación. En los procesos electorales se utiliza, claro. Se insacula. ¿Por qué se insacula? Bueno, pues porque la gente se resiste, digo, si no cree en el voto, mucho menos en ir a cuidar las urnas, porque pues, es práctica común, todo mundo está ahí metido hasta las orejas en el berenjenal. ¿Okay? Nadie quiere ser participante de esas historias de terror, entonces casi los tienes que obligar. Los que empiecen con A y que hayan nacido en 1954 a cuidar las urnas, ¿no? ¿Por qué? Pues hay que irlas a cuidar y esa es la única manera de garantizar de bla 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 bla. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué no insaculamos a los candidatos a diputados federales? ¿Por qué no los insaculamos? Es decir, a la goma los partidos. Nos hacemos una insaculación de los que viven en el distrito, sacamos una muestra de 5 monos, 5 personajes, describimos su historia de vida y que la gente que vive ahí vote. A ver, aquí ¿a quién quiere hacer rico de esos 5? Y mira todo lo que nos ahorraríamos: campañas, partidos políticos, plurinominales, al diablo todo eso. Insaculamos a los candidatos, que la gente vote por teléfono, por cualquier medio. En 2 horas acabamos. No hay campañas, no hay discursos, no hay spots en la televisión. Bueno, sí, habría que encontrar
¿cómo vamos a subsidiar a la televisión? Porque si no, quedaría en la miseria, ¿no? Pero nos ahorramos toda la lana de los partidos, ¿no? Y luego, bueno, pues también nos podíamos ahorrar el Tribunal Superior, porque el Tribunal Superior es el cuerpo que va a venir a decir y a calificar si todas las marrullerías que se cometieron durante las campañas, en la elección, en la formación de candidatos, están bien hechas o no. Porque esa es la ridiculez con la que se abrogan la actividad, ¿no? Tutoreamos tu voto. Nosotros garantizamos que tu voto no fue violado, ¿no? Como si fuéramos niños de pecho que necesitamos que nos cuiden el voto, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Bueno, esto yo no lo inventé, lo inventó Isaac Asimov en su libro que se llama El Gran Elector. Y lo describe como el tránsito natural, como el tránsito que la democracia debe de ir ganando, pues para dignidad de sus ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos parecemos no tener dignidad. O sea, nuestra palabra es muerta, nuestra opinión no tiene voz. No existimos. Porque además no saben contar, ¿no? Siempre se equivocan en el conteo. Siempre salen más o menos. O las boletas no pintan bien. En fin, hay toda la problemática del mundo. Y bueno, pues ese es el tipo de reformas que deberíamos de resolver con el concurso de la tecnología, ¿no? En el pasado se construían los grandes gimnasios, los grandes estadios para dar cabida a toda la ciudadanía, que nadie se quedara fuera. Ya esa historia no es realizable, no es posible. No podríamos estar haciendo un estadio para convocar a todos los votantes. Y sería un desorden. Que levanten la mano, ¿no? Tenemos algunas evidencias con algunos ejercicios que algunos personajes hacen en el Zócalo, por ejemplo, ¿no? Pero para eso sirve la tecnología, para contar los votos, para recabarlos, para estar seguro de que nadie los envileció. Es el tipo de cosas que no hemos resuelto y que deberíamos de resolver antes de que se nos acabe el sol, ¿no? Porque el sol se va a acabar. El sol es un ingenio por ahí, un reactor que quema hidrógeno para producir la energía, radiarla y calentar a todos los demás. Pero la cantidad de hidrógeno que tiene pues está limitada. Y más o menos la estimación dice que en unos 5.400 millones de años se va a apagar. Bueno, ese es nuestro margen de actuación. O sea, no tenemos una eternidad para hacer bien las cosas, tenemos que empezarlas a hacer bien ya. Bueno, Alberto, el panorama no es alentador. ¿El qué? Panorama, con lo que tú has planteado. Bueno, no, porque cada vez la parte, el envilecimiento de las prácticas, lo aberrante de las prácticas es mayor. O sea, cada vez las ostentaciones, los robos, las corrupciones son más desproporcionadas. Bueno, ve el tema del agua. Hace rato estaban hablando del tema del agua. Así es, sí. Están construyendo un acueducto en Monterrey. Van a desviar agua de un curso y lo van a encauzar para ciertos lugares y lo van a privatizar. Lo van a privatizar para luego que una empresa responsable sepa lo que está haciendo, porque las administraciones municipales, estatales o federales no saben, ¿no?
Pero lo van a hacer con recursos públicos. Y luego pues sí, claro. Ve el proyecto. Uh-huh. Se van a pagar en 48 años todas esas obras. Uh-huh. Creo que es el grupo IGA. No estoy seguro, pero por ahí oí o vi el nombre y me sonó. Creo que yo conozco a estos señores, he oído hablar de ellos. Y resulta que están ejerciendo un presupuesto para gastar en 40 o 50 años. Y yo digo, ¿con qué derecho? ¿Qué le autoriza a esta administración gastarse más allá de lo que pueda recabar como impuestos en los 6 años a que tienen derecho? ¿No? Muy bien. Tenemos algunos minutos. Bueno, pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la vacilada esta del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, es un aeropuerto de primer mundo. Va a permitir un flujo de 40 millones de viajeros al año. Sí. ¿Y para qué los queremos? ¿Dónde los vamos a meter? Además, bueno, yo recuerdo que esto era una cuenca hidráulica. O sea, el Valle de México era un lago. ¿Tú crees que no va a seguir siendo un lago a largo plazo? O sea, es una cantidad increíble de recursos en electricidad, en ductos, en desasolve, de drenajes, lo que se tiene que realizar para mantenerlo seco, porque normalmente se llena de agua. Era la Venecia de América. Era lo que le daba vida al imperio azteca. A través de sus chinampas tenían siete cosechas al año. Pues todo eso desapareció. Lo llenamos de asfalto. Uh-huh. Lo único que tenía tierra era la calzada de Tlalpan. O sea, es lo único que deberíamos de conservar. Todo lo demás era agua. Las chinampas llegaban desde, no las trajineras, llegaban desde Xochimilco y Chalco hasta el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, sí. Esa era la configuración original de este lugar. Ese era el valle del Anáhuac. Era una cuenca hidráulica. Es como pelear contra un huracán. O sea, por muy grande que hagas el drenaje, se tapa y se va a tapar y se va a seguir tapando y cada vez va a demandar más recursos bueno, ahora ponle un aeropuerto allí. Ajá. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos 40 millones de visitantes al año? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Quién va a venir? ¿Hay un estudio de mercado? O sea, ¿por qué esas obras? Digo, es como construir una pirámide, ¿no? Es que necesitamos hacer una pirámide más grandota, porque hay una muy grandota, entonces necesitamos hacer una más grandota porque si se tiene que, es el prestigio de la administración. No, yo creo que ya eso tiene que aterrizarse, o sea, no, son obras faraónicas que ¿para qué las queremos? ¿Quién va a venir a ver qué en los museos de la Ciudad de México? A jugar en los casinos de la Ciudad de México, a comer tacos de tripa en la Lagunilla. O sea, no, yo no me puedo imaginar cuál es el contexto en el cual van a llegar aquí 40 millones de viajeros en esa terminal, ¿no? O sea, sí me puedo imaginar toda la actividad que va a haber que desplegar y desarrollar y todo el costo energético para secarlo, para mantenerlo limpio y para que no le caiga la neblina y lo cierre, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando 4 millones o 400,000
pasajeros están dando vuelta y no pueden aterrizar, ¿no? Los vas a mandar a Toluca. ¿A dónde? Uh-huh. O sea, toda esa parte es la que no coincide, ¿no? Y todas las demás obras están igual, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, vamos a poner un centro comercial más grandote de los que ya hay porque han sido muy exitosos, sí, pero ¿y de dónde van a salir los productos? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a salir los compradores? Yo no lo veo, ¿no? O sea, esa parte no la veo. Y además, ¿a dónde vas a echar todo el agua, no? Digo, ya no hay mucha, pero... Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer contra el agua que caiga, no? ¿Y qué va a pasar con todo este cambio climático que estamos pues, recibiendo, ¿no? O sea, estamos estamos recibiendo el tema, ¿no? Isabel, Alberto, hemos llegado al final del programa. Sí, hay muchas cosas que habría que responder, ¿no? Para poder decir, vamos bien. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.